Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí Edu Guerrero desde 77 Fit Media, espero que estéis todos bien. Nosotros, como veis, seguimos confinados y de momento hasta nuevo aviso. Y dejadme que os diga una cosa, a día 5 de mayo, hora 5 de la tarde que se graba esto, no sé cuándo se va a colgar, pero a día de hoy nadie sabe nada. Y quien diga que sepa algo seguramente mienta. Y me refiero a si abriremos el 11 o abriremos el 25 o abriremos en junio, y de si abriremos el 11 de mayo de una manera, el 25 de mayo esta manera deberá ser transformada en otra y en junio podremos impartir otro tipo de clases de otra manera distinta. Todo esto variará mucho, todo esto cambiará mucho, pero en definitiva ahora mismo nadie sabe nada. Y evidentemente alguien va a tener razón al final, porque al final solo hay tres opciones, o abrimos el 11, o abrimos el 25, o abrimos en junio. O sea que alguien va a tener razón, pero si se coge al pie de la letra el último comunicado oficial del Estado, yo casi que podría abrir ayer, depende de cómo podríamos encontrar los tres pies al gato y podría abrir. Pero como digo, quien sepa cuándo abrir seguramente mienta o esté tirando un tiro a ciegas. Lo que sí parece claro, como mínimo a corto plazo, es que los gimnasios tal y como los conocemos y una serie de hábitos y rutinas que todos habíamos adquirido en relación a la práctica del deporte deberán cambiar o deberán ser transformados, como mínimo, como digo, a corto plazo. Y eso me ha llevado a pensar y a hacer este vídeo, que es cuál puede o qué escenario se podría abrir o cuál podría ser el futuro del fitness una vez haya pasado el bicho, que parece ser que a YouTube no le gusta mucho la palabra real para describir la situación actual. Y la tela aquí que cortar es muy larga y voy a empezar diferenciando entre dos centros que se pueden encontrar en dos situaciones muy distintas, que son los boutique fitness, que se llaman, que básicamente son boxes de CrossFit o centros pequeños de yoga o centros pequeños de pelo training, en definitiva todo este tipo de centros que tienen un tipo de asesoramiento más personalizado, grupos más pequeños, y los gimnasios convencionales de toda la vida, grandes, con mucha gente en ellos. Y hay que entender qué modelos de negocio priman en cada uno de ellos, ¿no? Pues los boutique fitness, insisto, como la mayoría o todos los boxes y tipos de centros y pequeños, lo que buscan es tener un número de socios muy o más reducido, con una calidad en la enseñanza, no diré que mayor, porque esto ya es relativo y habrá gente que se enfade, pero sí más personalizada que en un gimnasio global, y con cuotas evidentemente más caras, ¿no? Es decir, menos gente, más precio, más o menos sería este el resumen. En cambio, los gimnasios convencionales generalmente, pues es todo lo contrario, necesitan de mucha gente con cuotas muy bajas para que sean negocios rentables. Y en ese contexto, pues depende de cuáles sean las medidas definitivas que tome quien las tenga que tomar, porque francamente yo ya me he perdido, puede que las grandes cadenas se vean en serios problemas, porque si su modelo de negocio es precisamente tener mucha gente pagando muy poco y no se les permite tener mucha gente, aquí habrá que encontrar soluciones. Pero a la vez, estas grandes cadenas, y ya me refiero a McFits, Basic Fits, Deers, todo este tipo de modelos, todo este tipo de marcas prácticamente, bueno, no, sin prácticamente, nacen con una vocación empresarial mucho más alta que los boutique fitness, ¿no? O sea, son modelos que están muy testeados y que están dirigidos por personas con una vertiente empresarial clara. Quiero decir que responden a una naturaleza genuinamente pecuniaria, y no me refiero a la parte, al sentido negativo de esa palabra, sino precisamente al positivo. Son centros y personas que han explotado mucho un modelo para mirar cuál es la manera de que sea más rentable, y están muy preparados tanto en conocimientos como en vocación para hacer negocios. Evidentemente repercute en la calidad del tipo de fitness, es decir, son modelos puramente enfocados al business, en el cual el tipo de propuesta de fitness que se da en él, pues muchas veces queda como un segundo plano, lo cual es una ironía, ¿no? Que un gimnasio no le preocupe tanto qué tipo de fitness hace, sino que sea un modelo de negocio rentable, pero eso sería ya otro tema, ¿no? El caso es que estas empresas son genuinamente enfocados al negocio. Y en el otro lado de la moneda, pues tenemos todo lo contrario, ¿no? Los boutique fitness, la mayoría de ellos, o como casi todos los que conozco, no nacen desde una pretensión de ni tan siquiera ganar dinero de los propietarios, sino de dedicarse a su pasión, muchas veces el CrossFit, ¿no? Y que se encuentran sin querer en una situación que, a pesar de ser negativa para todos los centros de gimnasio, dentro de lo que cabe, se han encontrado con un modelo que parece ser que les va a beneficiar más en un futuro. Y creo que va a ser muy interesante esta pugna, porque, como digo, por un lado tenemos un modelo que puede estar obsoleto, gobernado por gente que sabe muchísimo de negocios, versus un modelo
que puede que sea el futuro, gobernado, liderado por gente que generalmente no sabe mucho de negocios. Y creo que ahí se puede establecer una pugna sana, una rivalidad buena, de la cual el que esté más atento podrá aprender mucho. A mí como mínimo me parece fascinante y no puedo esperar para ver realmente con qué ideas salen, como digo, las grandes infraestructuras, porque a mí personalmente me cuesta pensar que puedan salir con algo que no sea subir precios y mejorar el tipo de oferta, con lo cual lo que básicamente harían es acercarse al modelo boutique fitness. Francamente, como digo, es un momento para estar muy atento y que realmente el que quiera podrá aprender mucho de él. Pero lo que verdaderamente va a repercutir en el futuro de la industria del fitness, y ahí es a lo que vamos, básicamente son dos cosas. Uno, las medidas que tome el gobierno, o como diga, quien las tenga que tomar. Y dos, sobre todo, qué comportamiento toma el usuario del gimnasio en relación a toda la situación que estamos viviendo. Eso podría pasar, por ejemplo, si el usuario tipo de gimnasio, de cualquier gimnasio, le empieza a coger miedo a compartir objetos, a tocar objetos que haya tocado una persona antes, a compartir vestuario, por ejemplo, puede que los vestuarios desaparezcan de por vida, ¿no? Evidentemente es muy difícil de asegurar, pero me refiero a qué comportamiento adopta el usuario del fitness una vez pase todo esto. Y eso ha pasado incontables veces en la historia de la humanidad, y dejadme que os diga una cosa que creo que es clara, y es que el progreso no se discute. Y me refiero a progreso con el sentido estrictamente literal de la palabra, de ir hacia adelante, no necesariamente de mejorar per se, sino de ir hacia adelante. Y pongamos un ejemplo un poco tonto: si a partir de ahora solo se pueden hacer clases de 10 personas, porque si no nos vamos todos al carajo, eso no se discute, eso es como es. Y como digo, si a partir de ahora los usuarios de gimnasios de las grandes urbes le empiezan a coger miedo a compartir espacio con mucha gente o a compartir material con que sea una persona, pues eso no se va a poder discutir. Y casos como estos tenemos a patadas, de que cualquier paso que se da hacia el frente va a provocar bajas. Y no os voy a poner uno ni dos, sino que os voy a poner 3 ejemplos para que veáis situaciones en las que el progreso ha condicionado en mejoras, pero a su vez ha condicionado también en ciertas bajas. Por ejemplo, ¿alguien piensa cuando busca en YouTube que en España mucha gente se ganaba la vida vendiendo enciclopedias en los 90 y ahora mismo se han quedado sin trabajo ya desde hace años? Ahora hace incluso gracia pensar en un vendedor de enciclopedias, pero es que es así. O un caso mucho más dramático, por ejemplo, como es el de las tiendas de discos. Había toda una industria en torno al disco, y no me refiero a las grandes multinacionales y las grandes discográficas, me refiero a personas como tú, como yo, que tenían tiendas de discos. Esa gente tuvo que cerrar, la mayoría de ellos, y nadie, absolutamente nadie, piensa en ellos cuando por 9,90 tiene toda la música de la historia de la humanidad. O, por ejemplo, nadie guarda un minuto de silencio para Blockbuster, que era una empresa americana de videoclubs, que los más jóvenes a lo mejor no saben ni lo que es un videoclub, que facturaba billones de dólares al año cuando enciende Netflix. Que, por cierto, os recomiendo, si podéis, que chafardéis un poco el caso de Netflix contra Blockbuster, porque es absolutamente sintomatológico de lo que puede estar sucediendo aquí. O sea, nadie discute el progreso cuando por 2 clics y 9,90 euros al mes tienes toda la música de la historia de la humanidad, incluida los Beatles, que los tenía Michael Jackson hasta hace poco y ahora ya están en Spotify. Nadie lo discute, pero mucha gente se quedó sin trabajo por culpa de eso. Y ahora voy con la diferencia, ya sé que es evidente la diferencia, pero lo que quiero decir es que cualquier paso que se tome va a provocar beneficios y va a provocar problemas. Y como digo, la diferencia pues es evidente. Los 3 primeros casos son necesidades intrínsecas, es decir, que parten del humano, de pues poderse ahorrar dinero o poder obtener más información por mucho menos dinero. En cambio, la situación en la que estamos pues nace de una necesidad extrínseca, que es que hay una puta pandemia mundial. Pero nazca del humano o nazca de que hay una puta pandemia, esta necesidad va a tener que ser cubierta, y eso va a repercutir o va a provocar cambios estructurales en todo, en prácticamente todo, pero como mínimo en la industria del fitness, que es la que a mí me interesa. ¿Y cuáles pueden ser estos cambios? Pues aquí es donde entra un poco la futurología, con el riesgo de que diga lo que diga, esto se va a quedar grabado aquí y puede que no sea cierto, así que todo lo que voy a decir pues no dejan de ser hipótesis. Y evidentemente que no creo que los gyms vayan a desaparecer, como desaparecieron los Blockbusters y los videoclubs, que por cierto es que el caso de Blockbuster es brutal, porque estamos hablando de una de las empresas que más han facturado en la historia de Estados Unidos, ¿vale? Pero bueno, no creo que desaparezcan los gimnasios, evidentemente, pero sí que podrían sufrir ciertos cambios, sobre todo
si este tipo de situaciones se van reproduciendo en el tiempo. Y como todo, estos cambios no solo nos afectarán a la industria, es decir, a los que nos dedicamos al fitness, todos estos cambios van a afectar también a los usuarios del fitness. No se puede provocar un cambio solo afectando a la mitad de la ecuación. Y yo auguro un futuro, como mínimo en el corto plazo, en el que el online y el offline van a tener que coexistir. Y mucho más dependiendo de cuáles fueran vuestros hábitos como usuarios de gimnasio cuando vivíamos en una normalidad. Y con eso quiero decir que casi os puedo asegurar con total rotundidad que lo de ir al gimnasio a las 6 y salir a las 9 y hacer un poco de todo y dar una clase, luego subir arriba y luego hacer un poco de backshot y volver a hacer la clase de gimnastics después y todo ese tipo de cosas, en el corto plazo van a terminarse. Y dependiendo de las medidas que se tomen, el tipo de centro que sea, el espacio de centro que haya y el número de socios que estén inscritos en ese centro, hay muchas variables aquí, pero es posible que haya gente que no pueda hacer lo mismo que solía hacer por una cuestión simple de espacio y tiempo. Si tú tienes más socios de los que puedes ocupar por franjas de tiempo, porque al final las horas son las que son y las 3 de la madrugada no nos sirven de nada, si tú tienes más socios de los que puedes ocupar, solo habrá una manera de que el socio que entrenaba realmente mucho, socio, cliente, miembro, lo que sea, que entrenaba mucho, pueda complementar su experiencia, pueda complementar su entrenamiento, que va a ser desde casa. Por eso digo que puede que coexistan las dos cosas y entremos en una fase como semipresencial. Yo creo que la mayoría de centros pueden garantizar un mínimo de 2 o 3 sesiones por semana y persona, creo que eso se podrá garantizar, así que pongamos que más o menos un 70% de las personas que solían ir al gimnasio pues tendrán su mínimo cubierto, pero ¿qué pasa con todos los demás? Esa gente es que directamente es que no habrá opción, o sea, se tendrá que entrenar en casa si quieres realmente entrenar tus 12 horas semanales, y eso evidentemente puede que haga incluso que cambiemos el tipo de clases que damos en el gimnasio, es decir, hostia, llevamos 50 días haciendo burpees, kettlebell swing y dumbbell snatch. O sea, estamos haciendo un puto doctorado en burpees, kettlebell swing y dumbbell snatch. Va a ser lo último que programe como mínimo en mi box en cuanto abramos. El box va a ser como un centro de tecnificación en el que ir a hacer movimientos complejos de gymnastics, pull-ups, toes to bar, muscle-ups, ring dips. Un centro donde ir a hacer un trabajo de fuerza bueno, buenos deadlifts, buenos back squats, es decir, volver a encontrar la sensación de peso y hacer un muy buen trabajo de halterofilia, y todo este trabajo complementario pues se deberá hacer en casa muchas veces. E insisto en que creo que esto es un primer dibujo, luego evidentemente poco a poco vamos a ir volviendo a la normalidad, que esta es otra. Vamos a ver qué es normalidad a partir de ahora. Yo me lo imagino pues así, pues como quien cursa un máster semipresencial o aprende a tocar la guitarra, ¿no? La masterclass la vas a tomar con los buenos profesionales y luego el trabajo sucio, las horas, la dedicación y el pulir puede que lo tengamos que hacer en casa durante un primer tiempo. Y eso, como digo, también tiene cosas buenas, no solo tiene cosas malas. La semana pasada, por ejemplo, estuve hablando con mucha gente que me decía, es que me he adaptado tan bien al final a entrenar en casa que yo no voy a poder volver a entrenar solo 2 veces a la semana. Pues les dije que estaba de puta madre porque gracias a ello y a toda la infraestructura online que vamos a facilitar desde el 77 Fit y gracias a que ellos se habían adaptado bien, por el mismo precio que entrenaban 2 veces a la semana van a poder entrenar 2 veces in situ y 3 o 4 en casa, o sea, van a pasar a pagar lo mismo por entrenar el doble o el triple de lo que entrenaban antes. Y segundo, creo que para el usuario que se adapte rápido, esto va a ser una gran oportunidad para recibir clases de centros a los que antes le era imposible ir. Porque en un contexto puramente analógico, la decisión del gimnasio al que vas a ir, la decisión la tomas en función de cuánto lejos está este gimnasio de ti. Y no digo que no se generen grandes comunidades y grandes amigos y que realmente tú formes parte de un gimnasio, evidentemente que la gente, yo sé que la gente que viene al fit es muy del fit, evidentemente, pero al final tú tomas la decisión en función de los 3 o 4 gimnasios que están más o menos cerca de ti. A nadie se le ocurriría nunca apuntarse a un gimnasio de California si es de Barcelona. Pero ahora, vosotros, como usuarios de fitness habitual, de gimnasio, sea cual sea la disciplina, si realmente se digitaliza un poco el fitness, la distancia que va a haber entre NC Fit California
y 10 diagonal o 77 feet o tu casa en Riudellots de la Selva va a ser la misma distancia, que va a ser la de un router. Y joder, como digo, independientemente de lo malo que va a acarrear, que evidentemente todo va a cargar cosas buenas, cosas malas, es una gran oportunidad para que te entrene quien verdaderamente quieres que te entrene, porque a lo mejor es Calipa o que te entrene Anio Lekai, ¿no? O que te entrene quien sea, es una gran oportunidad para aprovecharlo. Y como digo, la diferencia entre los 3 primeros ejemplos que he puesto y el actual, pues es evidente, ¿no? De los 3 primeros casos, la necesidad es intrínseca, nace del humano, luego no hace falta que éste se adapte, porque ha sido él mismo el que ha provocado ese cambio, pues para escuchar más música con menos dinero, tener más información por menos dinero y tener más películas por menos dinero, ¿no? Y más facilidad. En este caso, el cambio viene provocado por algo que no domina al humano. Luego, la adaptación al mismo es mucho más lenta, tanto por las partes que nos implica directamente como para los usuarios. Y en ese aspecto creo que a la mayoría de usuarios, ¿no? La mayoría de clientes de gimnasio, pues nos hemos movido con mucha inercia y hemos escogido pues las clases en directo de Zoom o los lives o tal de nuestros propios gimnasios porque, bueno, pues porque está de puta madre, ¿no? Y porque nos movíamos con esa inercia, pero no hemos tenido tiempo, insisto, en la adaptación, al no provenir de nosotros, sino del exterior, no hemos tenido tiempo, la mayoría, adaptarnos y hacer el ejercicio de pensar, coño, puedo recibir una clase de Calipa ahora mismo, ¿no? Puedo recibir una clase de CrossFit Reykjavik, podría recibir una clase, si me lo pudiera permitir, de quien fuera, porque el fitness se ha democratizado mucho ya. Y si las dos realidades coexisten y alguien quiere entrenar muy completo, y ya no digamos si quiere competir en CrossFit, creo también que el futuro del fitness pasa como mínimo a corto plazo, aunque esto no hace daño a nadie, por tener pequeños gimnasios en casa. Y con algo de material me refiero, pues, por ejemplo, a una barra de pull-ups un poco grande, ¿no? Que te permitiera hacer keeping también, todos los ejercicios con keeping, e incluso colgar unas anillas, un par de dumbbells de entre 15 y 10 kilos las chicas y entre 20 y 25 kilos los chicos, y una kettlebell de 32, 24, 24 y 16, ¿no? Yo creo que con todos estos elementos podrás ir al box, hacer tu snatch, tu jerk y tu back squat, y luego volver a casa y hacer un trabajo de gymnastics bueno, pues como las pull-ups estrictas y unos ring dips estrictos y luego un metcon. Aquí, todo aquel que quiera tener una experiencia de entrenamiento completa, creo que le queda mucho más completo que simplemente ir al box y rezar porque esa hora sea verdaderamente eficaz. Y insisto, no tengo ni idea de hacia dónde irá, pero lo más probable es que al abrir solo tengamos una hora de nuestra disposición y esa hora va a tener que ser o sea, nadie voy a poner esa hora a remar 5 de 1000 porque mi trabajo como coach es relativo, ¿no? Vamos a aprovechar esa hora para mejorar cosas verdaderamente complejas y luego todo el trabajo que uno pueda ir desarrollando en su casa, el acondicionamiento físico, ¿no? Los denominados metcons muchas veces o pull-ups estrictos, de este tipo de trabajo más de base, yo creo que el que quiera tener esa experiencia completa lo va a tener que completar en su casa. E insisto en el hecho de que lo que puede ser una putada si se plantea de manera negativa, puede ser también una gran oportunidad. Uno, para los que quieren realmente expandir su idea de entrenamiento, porque van a poder hablar con entrenadores que están muy lejos de ellos, pero que podrán convertirse en sus entrenadores ahora. Y para los que somos entrenadores, creo que es una oportunidad básica porque el que quiera complementar su entrenamiento va a necesitar un entrenador sí o sí, porque vas a tener que compaginar el entreno de tu gimnasio con el entreno de tu casa en relación a lo que te dejen hacer en tu casa, en relación a lo que te dejen hacer en tu box con el material que tengas en tu casa. Es decir, las variables son tales que creo que es una oportunidad muy buena para los entrenadores realmente para ayudar al final. O sea, las variables son múltiples ahora. Edu, hoy voy al box, no me dejan hacer open box, pero he hablado con el coach y me ha dicho que hay un metcon de tal y tal y de parte de fuerza hay back squat. Vale, cojonudo. Este tipo, ¿qué tiene en su casa? Hostia, tiene una barra de hacer pull-ups. Venga, hazme pull-ups en casa, hazme un EMOM de 10 de X pull-ups con keeping al minuto. Y hostia, veo que tenía un remo y el metcon era muy de fuerza. Hazme 10 de 500 de remo, descanso 1. ¡Pam! Sesión completa, ¿no? Insisto mucho en que no sé predecir el futuro todavía, pero intuyo
un futuro cercano a este, que para el que quiera entrenar 3 días a la semana va a ser más que de sobra, pero el que quiera complementar su entreno, 1, no le va a hacer ningún daño un gimnasio en casa, y 2, no le va a hacer ningún daño e incluso va a tener la oportunidad de entrenar con gente de todo el mundo, el hecho de tener un entrenador a su disposición. Pues muy bien, muchas gracias chicos, chicas por este ratito. Nosotros como 77 Fit como mínimo ya hace bastantes semanas que implementamos un sistema de entrenamiento online en el cual, por cierto, estoy muy agradecido, está empezando a entrar gente que no conozco, o sea, está empezando a entrar gente que no son socios, no típico del 77 Fit, sino que son socios de otros pueblos o incluso de otros países, y creo que francamente mucha gente está adaptando muy rápido, algunos les estoy llevando yo, otros les está llevando los otros coaches, y unos con intenciones competitivas, otros simplemente quieren hacer clases, y por nuestra parte pues hemos habilitado ya el sistema de entrenamiento online mediante entrenador, que va a coordinar las sesiones de box con las sesiones en casa. Creo que va a ser útil no solo para los que entrenen en el 77 Fit, sino para toda la gente que va a tener que compaginar las dos realidades. Hemos habilitado esto al que llevamos telecoaching, y hemos habilitado también un sistema de entrenamiento virtual que se llama Studio Flex, que por cierto yo creo que es el futuro, y aquí sí que lo digo en serio, en el que simplemente un coach pues se va a poner enfrente tuyo de manera virtual, todavía no con holograma, pero quién sabe, y tú le vas a dar al play y vas a seguir lo que ese coach te haga hacer, ¿no? Creo que es una muy buena herramienta, muy barata además para los usuarios, insisto, de cualquier lugar del mundo, para complementar la experiencia de su gimnasio, y además que se compagina muy bien, porque al ser sobre todo entrenos bodyweight, o sea, no importa si haces air squats 2 días a la semana, me explico, otra cosa sería hacer kettlebell swing 2 o 3 días a la semana, pero los ejercicios bodyweight en general no importa tanto si los repites, y creo que es una muy buena manera de que se pueda complementar. Así que como mínimo por nuestra parte ya hemos hecho esta pequeña transición al online. Evidentemente no hemos convertido a 77 Fit en Freeletics, pero sí que hemos puesto un pie ahí porque consideramos que en cuanto abramos la oferta que podemos ofrecer no solo a la gente presencial sino a todo el mundo es muy superior. Así que si queréis información al respecto, voy a intentar de alguna manera poner algo aquí, los links en el bio, ¿vale? La I, lo que sea, algún tipo de información encontraréis. Ya sabéis que no estoy editando yo los vídeos ahora, sí que es un puto follón, pero bueno, cualquier persona que esté interesada en nuestros servicios online, evidentemente vías de comunicación con nosotras son infinitas, y estáis más que invitados, seáis de Medellín o seáis de Blanes, ¿vale? Lo dicho, cuidaros mucho, entrenad lo justo, y nos vemos muy prontito.